La presentación de hoy le puse por título Gestión de residuos sólidos en la industria, un nuevo paradigma. Quizá el título es un poco presuntuoso, pero espero que al terminar esta conferencia estén de acuerdo que lo vale. ¿Sí? Bien, pues vamos a empezar. El objetivo, cuando recibí la amable invitación por parte de los miembros del IMIC, de este foro, pensé, bueno, algo interesante sería dar a conocer una nueva forma de gestionar los residuos. Y por eso cuando pensé en qué objetivo podría ponerle a esta conferencia, pensé en esto. Es decir, que al término de esta conferencia, todos los presentes entiendan que hay una nueva forma de gestionar los residuos, de tratar los residuos, una forma sostenible y valorizable, ¿sí? Que va de la mano con este proceso de descarbonización de la economía, que desde hace unos años inició, pero que es tan importante llevarla a cabo y que evidentemente está alineada con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. ¿Sí? Pues bien, pues vamos a empezar. Esta conferencia la he dividido en 4 puntos y un último punto de conclusiones. En la primera voy a hablar de las 2 caras de la industria. Por un lado, es generadora de riqueza y por otro lado, de residuos. Vamos a ver también cómo hoy en día se gestiona los residuos por parte de la industria. Vamos a continuar conociendo un poco más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Y el cuarto punto que voy a tratar es, bien, estas nuevas tecnologías de las que yo estoy hablando, ¿qué características tienen que permitan realmente poder decir que es un nuevo paradigma, ¿verdad? Y por último vamos a ver un poco un resumen, que serán un poco las conclusiones del tema. Los datos que vamos a ver ahorita corresponden al año 2020. Y son datos obtenidos tanto del INEGI como de la ANIER, que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. El sector secundario, el sector industrial, en términos generales, en México, representó el 29% del PIB en el año 2020. De acuerdo con el INEGI, el sector secundario en México se compone de 4 subsectores, ya que en México el sector secundario, el sector industrial, se compone de industria manufacturera, minería, producción de electricidad y la industria de la construcción. De acuerdo con el auditorio, que es básicamente ingenieros químicos, voy a hablar básicamente de lo que es la manufactura y de lo que sería la minería. La manufactura por la industria química, petroquímica, y el tema de la minería porque también en México se considera lo que es el upstream, tanto de petróleo como de gas, se considera minería. Y creo que son, pues, los presentes en este auditorio, entiendo que están más relacionados con esos 2 subsectores. Pues bien, la manufactura representa el 56% del sector secundario, que son 192,000 millones de dólares de Estados Unidos, o lo que es el equivalente al 16% del PIB aproximadamente. Y la minería sería algo así como casi el 5% del PIB. También la industria manufacturera ocupa actualmente 8.8 millones de trabajadores, que vienen a ser un 16% de los 56 millones de la población económicamente activa, y la minería ocupa algo menos del 1%. Yo creo que vale la pena aquí resaltar la importancia de lo que sería el upstream del petróleo y gas, ya que con algo menos del 1% de la población económicamente activa, representa casi el 5% del PIB mexicano. Sin duda es de destacar. Dentro de los subsectores, tendríamos la industria alimentaria, que sería la principal hoy en día en México, con el 3.87% del PIB. La extracción de petróleo y gas representaría el 3.29% del PIB. La industria química y petroquímica es hoy en día el 2.1% del PIB, un poco lejos de casi el 5% que representaba hace apenas unos años atrás, y la industria farmacéutica con el 1.2% del PIB. Serían de alguna forma los subsectores de la manufactura y de la minería más importantes en México. Ahora vamos a ver la otra cara, es decir, la industria genera riqueza, pero también genera residuos. Y quiero empezar
dando a conocer la definición de residuos según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2003. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha. Es un desecho y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado. Susceptible, esa es la palabra que se utilizaba en el año 2003, o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ella se deriven. Es decir, partimos de la base que los residuos son algo que de entrada no tienen valor, se desechan. Pero como estamos viendo desde hace aproximadamente unos pocos años para acá, cada vez se habla más de la valorización de los residuos. Y es por eso que, afortunadamente, podemos decir ya en México, el año pasado hubo una iniciativa de ley para cambiar este concepto de residuo. Una iniciativa de ley que se autorizó este año y que ya se habla de coprocesamiento. No todo el residuo es residuo, sino que hay una parte de residuo que es coprocesamiento. Y ese cambio en el nombre aplicaría para todos aquellos residuos que ya la ley de alguna forma se estuvo adelantando. Entiende la legislación que va a volverse a introducir dentro de los distintos procesos de la industria para continuar una evolución y generar un nuevo producto final, ¿verdad? Entonces, podemos decir que de entrada, en todos entendemos lo que es el residuo, pero afortunadamente la ley en México ya permite conocer no solo el residuo, sino el reprocesamiento como una nueva modalidad de residuo. Vamos a hablar un poco más de los residuos. De acuerdo con la misma ley, los residuos se subdividen en tres tipos. Los famosos residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Vamos a hablar un poco más sobre estos tres tipos de residuos. Los de manejo especial, por definición, son aquellos residuos generados por cualquier actividad de tipo productivo o de servicios. Y podemos decir que presentan la característica que muchos de ellos son reciclables, ¿sí? Luego tenemos otros residuos que son los residuos sólidos urbanos, también llamados RSU, que son propiamente los residuos generados por el hombre en el día a día. Por el hombre, en las casas, en sus propias casas, ¿no? Son los típicos residuos que nosotros echamos en el bote de la basura en nuestras casas. Aunque también se generan en la industria y en empresas de servicios. Pero principalmente serían en las casas. Como tal, en este caso, la ley mexicana también dice que son los gobiernos municipales los máximos responsables de su disposición final. Pero esos residuos tienen una característica, al menos en México, que las hace ser un problema grave. Sin duda se convierte en un gran reto para la sociedad en México. Y es que son grandes focos de emisión de CO2 y de contaminación por lixiviados. Hace unos cuantos años se hablaba mucho de los rellenos sanitarios como una posible solución a ese tipo de residuos. Pero lamentablemente no hemos logrado mantener el nivel de calidad de esos rellenos sanitarios. Y hoy en día, de acuerdo con el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos que publicó la semana del año pasado, son muy pocos los rellenos sanitarios que propiamente se pueden catalogar como tal, ya que la gran mayoría de ellos son los que se les llama sitios de disposición final y son básicamente basureros a cielo abierto. Puesto que de estos 2.203 sitios de disposición final, apenas el 16% tienen captura del líquido de la tierra y que pueden llegar a ser un grave problema para todo lo que son los cuerpos de agua continentales y que posteriormente pues, puede llegar también al mar a través de los ríos, ¿verdad? Y menos del 10% tienen captura de biogás. El biogás son básicamente las emanaciones de los gases por la descomposición de los restos de comida, de biomasa, etcétera, que básicamente serían CO2 y metano, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí un grave problema de residuos en México. Y ahora tenemos, por último, los terceros residuos, que serían los residuos peligrosos, que esos sí son propios de la industria.
y que según datos de la Semarnat, en el mismo diagnóstico que les mencioné en la anterior diapositiva, en el periodo 2004-2017 se generaron más de 2.447.000 toneladas de residuos peligrosos. Y por sectores, la Semarnat nos clasifica así: los prestadores de servicios a la industria, no especifica qué sector, pero sí son los prestadores en general. Y por sectores sería el metalúrgico, automotor, el sector químico y el del petróleo y petroquímica, ¿sí? Son grandes generadores de residuos peligrosos. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Es decir, vemos que la industria genera muchos residuos. ¿Y qué hacemos con los residuos? Vamos a verlo ahorita. De acuerdo con el INEGI, solo el 25% de la totalidad de los residuos generados por la industria se pueden considerar que se reciclan. Dentro de este grupo tendríamos la gran mayoría de los metales, el PET, el vidrio, que se recicla para producir nuevamente vidrio, lodos no peligrosos que en muchos casos se transforma en abono para la agricultura, aceites y grasas en general que en muchos de esos casos se transforman en biocombustibles. Pero la gran mayoría de los residuos generados no se pueden reciclar hasta ahorita, o no se han podido reciclar hasta ahorita. Y pasan a disposición final, ya sea en rellenos sanitarios o en lugares de seguridad, para evitar pues, que estos residuos generen una afectación al medio ambiente o bien a la salud de las personas. Dentro de este grupo tenemos los residuos sólidos urbanos, lodos peligrosos, plásticos en general, entre muchos otros, ¿verdad? Pero bien, creo que vale la pena remarcar que dentro de los residuos valorizables, realmente el ingreso que genera para la empresa es muy poquito. Porque en la mayoría de los casos, estos residuos valorizables no generan un gasto para la empresa. Y sería de alguna forma la gran problemática que enfrentan las empresas. Es decir, muchas empresas ya con tal de que no les generen un gasto ya están contentos, ¿verdad? Pero propiamente, aunque se les llama valorizables, hoy en día son muy pocas las empresas que realmente pueden monetarizar o generar un ingreso a partir de sus residuos. En la gran mayoría de los casos, hablamos que los residuos son un gasto. Y un gasto que año con año ha ido aumentando. A pesar de los esfuerzos que las empresas, las industrias hacen para reducir las cantidades de residuos generados, las demandas, la legislación cada vez más estricta y la propia naturaleza de la industria hace que el gasto sea año con año mayor, ¿verdad? Entonces, creo que es importante tener este enfoque presente, que es la forma en la que actualmente la industria gestiona los residuos, ¿verdad? Básicamente como un gasto y generadores de contaminación, generadores sobre todo de emisiones, pero también de riesgos a la salud de las personas. Bien, ahora vamos a hacer un cambio de escenario. Hasta ahorita hablábamos de México. Ahorita vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de su importancia ya en la pasada década y en esta década para el futuro realmente de nuestro planeta. Fue en la Conferencia General de las Naciones Unidas de Río de Janeiro del año 2012, donde se gestaron los 17 objetivos que deben entrar en vigor o que debieron entrar en vigor en el año 2016 y que deben estar presentes hasta el año 2030. Estamos hablando de 15 años en los cuales esos objetivos se tienen que hacer realidad. Y esos objetivos tienen en sí una finalidad muy simple: mejorar la calidad de vida, así como el respeto a los derechos de todos los habitantes del planeta. Pero con un requisito muy importante: sin afectar al entorno y preservando la riqueza y variedad del mundo animal y vegetal que actualmente tenemos en el mundo y del que nosotros gozamos, ¿verdad? Es decir, las Naciones Unidas se dieron cuenta hace ya, desde principios del siglo XXI, de que una serie de países que hace 20, 30 años se llamaban emergentes, empezaron a generar
un aumento exponencial de la contaminación, sobre todo de los gases de efecto invernadero, a la atmósfera. Esto generó una alarma que con los años llevó a las Naciones Unidas a desarrollar estos objetivos, ¿verdad? Y es también por eso que, incluido en México, esos objetivos se vieron traducidos ya desde el año 2013 en acciones muy concretas y en actualizaciones de la legislación vigente en ese momento. Tenemos dos leyes que fueron paradigmáticas en ese sentido, como fueron la Ley Federal del Trabajo del año 2013, a raíz de la importancia que se empezó a dar al respeto a los derechos de las personas y los trabajadores, se incorporaron conceptos como acoso sexual, hostigamiento laboral, trabajo forzado. Eran conceptos que se conocían, pero que no habían encontrado un lugar en la legislación vigente. A raíz de esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ya eso fue posible. Y lo mismo pasó con la Ley General del Cambio Climático, ¿verdad? Que entró en vigor aquí en México en el año 2018 y que venía a ser algo parecido, pero en cuanto al respeto y a la lucha en contra del cambio climático desde México, ¿verdad? Eso es lo que se llamó el ESG, que continúa siendo muy vigente: Environment, Social and Governance. Tres palabras que desde la pasada década, podemos decir, están teniendo más protagonismo y que yo creo personalmente que van a continuar teniendo mucho protagonismo en esta década y posiblemente en la próxima, mientras no seamos capaces de controlar el crecimiento de una forma sostenible. Algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas están aquí, pero sí creo que es importante remarcar que de los 17 objetivos hay 8 que influyen de una forma directa en la gestión integral de los residuos, ¿verdad? No los voy a enunciar, pero sí para que ustedes se den cuenta de la importancia de gestionar de forma adecuada y sostenible los residuos, cómo pueden llegar a encauzar, al menos en el caso de México, el poder lograr el cumplimiento de esos 17 objetivos. Bien. Pero si bien los objetivos sirvieron para sensibilizar a la población y a las empresas y a los gobiernos de la importancia de respetar nuestro entorno, así como las personas, eran solo objetivos. Tuvimos que llegar al Acuerdo de París para que los mismos países, miembros de las Naciones Unidas, se pusieran de acuerdo en definir cómo vamos a llegar a conseguir esos objetivos. Cómo los países van a poder establecer acciones que les permita llegar hasta ahí. Pues bien, eso se logró en el Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre del año 2016, el mismo año que empezaron a tener efectos objetivos de desarrollo sostenible, y que de entrada definía lo que eran las contribuciones nacionalmente determinadas, las famosas NDCs, en inglés Nationally Determined Contributions. A partir de ese momento, del Acuerdo de París, a cada país se le asignó qué porcentaje de todas las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero, le iban a corresponder. Como veremos más adelante, en México le correspondió 1.4% de las emisiones globales, eran responsables México, sus empresas, sus habitantes, etc., ¿verdad? El 1.4%. ¿Y por qué? ¿Por qué la importancia de las emisiones de carbono o de los gases de efecto invernadero? Porque si bien hace a lo mejor 40 años atrás, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, se hablaba de si los gases de efecto invernadero eran producto de la naturaleza, de la evolución propia de la naturaleza, o eran originados por el hombre. Yo lo recuerdo, estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. Hoy en día, ya toda la evidencia apunta en que es el hombre, a través de su industria, de sus residuos, de su transporte, el principal generador de gases de efecto invernadero. Entonces, ya una vez detectado esto, ya hubo todo un panel de expertos en el tema que establecieron que, bueno, señores, no podemos permitir que en el año 2100 la Tierra tenga un aumento de su temperatura promedio mayor a los 2 grados. Hay que evitar a toda costa llegar a ese punto. Pero preferentemente intentaremos que la temperatura promedio sea menor a 1.5 grados centígrados.
Hay que tener en cuenta que actualmente, y esto es comparado con los niveles de temperatura preindustriales. No voy a entrar mucho en el tema de los niveles preindustriales porque dependiendo de cada país es distinto. No es lo mismo el nivel preindustrial de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que fueron, como quien dice, originarios de la Revolución Industrial, o Alemania, como por ejemplo China, un país donde el proceso de industrialización inició, se puede decir, en los años 80, 90 del siglo pasado, ¿verdad? Por eso no se define un año propiamente, se define simplemente como niveles preindustriales de temperatura. Para que ustedes entiendan la importancia de los 2 grados o de 1.5 grados, quiero yo ahorita conectarme a una página web que se llama WRI, que es World Resources Institute, para que ustedes vean así, a grosso modo, la importancia de diferenciar entre 1.5 o 2 grados. RCI es una organización no gubernamental que se dedica precisamente a monitorear los avances en el tema de la lucha anticlimática de los distintos gobiernos, incluido también el desempeño de las Naciones Unidas al respecto. Ustedes aquí pueden ver como, por ejemplo, se define half a degree of warming makes a big difference. O sea, medio grado centígrado hace una gran diferencia. Tenemos un simple ejemplo, el calor extremo. Aquí vemos que la probabilidad de que en un lugar de la Tierra su población experimente un calor extremo, al menos en 5 años, es del 14%, en el caso que la temperatura promedio aumentara solo 1.5 grados. Es decir, podríamos decir que aproximadamente, cada 35 años aproximadamente, tendríamos un caso de calor extremo, como por ejemplo, el que sucedió hace poco, este mismo verano, en la provincia de Canadá de British Columbia. No sé si ustedes recuerdan que en British Columbia este verano tuvieron una ola de calor tremenda. La temperatura máxima registrada hasta ese entonces era de 31 grados en verano, 31 grados en British Columbia. Este verano del año 2021 se registraron temperaturas de 37 grados centígrados, lo que significa un aumento de 6 grados en una provincia de Canadá. Significó que mucha gente con problemas de respiración, mucha gente ya de la tercera edad, murieron a centenares. Esto es un ejemplo de la importancia de evitar esos efectos de calor. Pero si en lugar del 1.5 grados centígrados la temperatura promedio de la Tierra aumenta hasta los 2 grados, esta probabilidad aumenta al 37%. Es decir, cada 12 o 13 años tendremos en cualquier lugar de la Tierra olas de calor, podríamos llamar, como dicen los americanos, ¿verdad?, asesinas. Es decir, es un calor tan extremo que la gente más vulnerable fallece, ¿verdad? Junto como este, hay otros casos en esta página que ustedes gustan, lo pueden consultar, es pública, que de alguna forma nos están mostrando la importancia de la lucha contra el cambio climático y de las buenas prácticas sostenibles de la industria, ¿verdad? La industria debe de empezar una transformación que ya empezó afortunadamente, pero no puede fallecer hasta que no logremos descarbonizar todos los procesos industriales. ¿Sí? Un reto muy grande, un reto realmente muy complejo, pero no es imposible, ¿verdad? Ahora quiero hablarles un poco del caso de México. ¿Sí? Como les decía, México presentó datos para poderle acreditar ese 1.4% de las emisiones globales, presentó datos en el año 2015 respecto a emisiones del año 2003. En ese año 2013, México emitió 665 millones de toneladas de CO2 o CO2 equivalente. ¿Sí? CO2 equivalente sería el equivalente de CO2, pero en otro tipo de gases, como pueden ser el metano, como pueden ser óxidos de nitrógeno, etc. ¿Sí? Y por sectores, en el caso de México, los principales emisores son transporte, generación de electricidad, industria, todo lo que sería la industria de petróleo y gas, el campo, pero también están los residuos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde vemos, así a grosso modo, cuál sería de alguna forma, qué responsabilidad
está asumiendo México para poder luchar contra este cambio climático y ir en la dirección de la descarbonización de la economía. Yo les decía hace un rato que por primera vez a raíz del Acuerdo de París se definieron las que son las Nationally Determined Contributions, es decir, las contribuciones determinadas nacionalmente, que son los compromisos que México debe de cumplir. Esos compromisos son de dos tipos. Uno se les llama no condicionados, que es decir, son recursos propios del gobierno. Con el presupuesto del gobierno, el gobierno debe de intentar reducir. ¿Qué cantidad? Pues un 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% de las emisiones de carbono negro. Esta información que les doy está obtenida de la Semarnat, es información que la Semarnat publica para el 2030. Compromisos condicionados, es decir, con recursos ya sea de la empresa privada o incluso del extranjero, empresas extranjeras que vienen a México para invertir en este tipo de tecnología, hay que reducirlo hasta un 36% las emisiones de gases de efecto invernadero y un 70% las de carbono negro. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí un objetivo, ya tenemos aquí también un objetivo concreto de qué debe de lograr México, pero nos faltaría ver ahorita cómo vamos a lograrlo esto. Y ahí es donde entra en juego el famoso sistema de comercio de emisiones, o en inglés, Emission Trade Systems. Podemos decir que esta herramienta, que ya se creó durante el Protocolo de Kioto en el año 97, no es nueva, pero sí es nueva su implementación, es una herramienta que ya la gran mayoría de los países, tanto desarrollados como emergentes, han adoptado precisamente para poder monitorear y controlar no solo las emisiones, sino lograr abatirlas, y funciona con lo que se llama el principio del cap and trade. Es decir, es una herramienta que te permite de alguna forma limitar las emisiones que las industrias emiten, válgase la redundancia, y al mismo tiempo comerciar con ellas. Pero es muy importante aquí un concepto, y es de que desde el año 2020, como vamos a ver ahorita, que empezó en México un programa piloto, las emisiones son un derecho que la autoridad, el gobierno, da a las empresas para poder emitir. Ya no es como antes que las empresas emiten y pues bueno, yo emito y produzco. Ahora no, ahora es la autoridad, podríamos decir el gobierno, quien te dice, tu empresa A, te voy a dar un derecho para emitir tantas toneladas de gases de efecto invernadero al año. Y si te pasas, tendrá un costo. Si no te pasas, la diferencia de lo que no usaste, de este derecho no usado, lo podrás vender en una subasta pública que año con año se va a dar en México o incluso se puede ir a nivel internacional, ¿verdad? Como les digo, en el año 2020 empezó en México esta prueba piloto que va a durar 36 meses. Se puede decir que estamos apenas cruzando el Ecuador de esta prueba piloto que va a terminar el próximo año 2022. Y a partir del año 2023, la prueba piloto significará que, es decir, hasta ahorita, como es una prueba piloto, si te pasas de tus derechos, no hay consecuencias, pero a partir del año 2023 sí va a haber consecuencias, ¿sí? Entonces, evidentemente, la consecuencia será pues, que vas a tener que pagar por tener ese derecho de pasarte tus emisiones autorizadas, ¿sí? En México, ¿quiénes están participando de este programa piloto? Pues bien, fue a través del RENE, el Registro Nacional de Emisiones, que durante 5 años, del 2016 al 2019, 4 años, estuvo monitoreando los principales centros de producción en México y detectó que aproximadamente 300, al menos durante un año de ese periodo, generó o emitió más de 100,000 toneladas de CO2. ¿Sí? Estos 300 sitios de producción son los que están participando ya en este prueba piloto, ¿verdad? Pues bien, y dentro de esta prueba piloto, los principales sectores son el sector energético y el sector industrial. Algo muy importante de esta prueba piloto es que solo se están monitoreando emisiones de CO2. Es el único gas que actualmente se está de alguna forma monitoreando. Ya veremos si cuando inicie
la prueba ya en serio, podríamos decir, se incorporan otros gases, pero por ahora estamos hablando solo de CO2, emisiones de CO2. ¿Sí? Pues bien. Ahora vamos a hacer otro cambio de escenario. Vamos a regresar previamente a los residuos. Entonces yo les digo, tenemos aquí una lucha abierta, un gran reto. La sociedad global, digamos, de todos los países del planeta, contra los gases de efecto invernadero. Y el principal causante, de alguna forma, es el carbono. Hay que descarbonizar la economía. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de cómo debe ser esta tecnología, que de alguna forma va a ayudar a las industrias en este proceso, pues evidentemente lo primero que debemos buscar es que sea una tecnología neutra en emisiones de carbono, es decir, que no emita carbono. ¿Sí? Pero ¿qué otras características debe tener esa tecnología? Pues bien, en el caso de generar algún tipo de emisión, deben ser valores muy por debajo de los límites establecidos por la legislación vigente. Es lo que se llama tecnología limpia. Además, debe de permitir tratar la mayor parte de los residuos generados por la industria, tanto los residuos sólidos urbanos, por supuesto, como los de manejo especial y los residuos peligrosos. Y además, y también muy importante, porque hace a lo mejor 10 años atrás existía este tipo de tecnología, pero con unos volúmenes, digamos, de tratamiento diario muy grandes, de cientos de toneladas o si no de miles de toneladas. Evidentemente, una industria no genera cientos o miles de toneladas de residuos diarios. Por lo tanto, deben ser volúmenes adecuados a la generación de residuos de las industrias, de una industria. Estamos hablando de toneladas, 3, 4, 5, 6 toneladas diarias, 10 toneladas diarias. ¿Sí? Es un punto muy importante, adecuarla a la escala de generación de residuos de la industria. Y por último, y quizás desde el punto de vista estratégico, que no sea un gasto. Es decir, hemos visto que hoy en día los residuos, la gestión de residuos, es un gran gasto. Estamos hablando de que, bueno, siempre y cuando las industrias gestionen los residuos de acuerdo con la ley, porque me queda claro también que algunas industrias, sobre todo de tipo pequeño y mediano, muchas de ellas, no todas, lo hacen conforme a la ley. Pero yo quiero pensar que la gran mayoría de las industrias, sobre todo las grandes corporaciones, las industrias, sobre todo el sector químico, petroquímico, que son grandes industrias, sí lo están cumpliendo de acuerdo con la ley. Entonces se convierte en un gran gasto, ¿verdad? Pero evidentemente, esta tecnología deja de ser un gasto para ser una inversión. Y como tal, como toda inversión, evidentemente hay un retorno de la inversión, ¿verdad? Entonces hay que hacer, pero yo les decía hace un momento, es un nuevo paradigma. La gestión de residuos ya no debe de verse como un foco de contaminación, como un efecto de afectación al ambiente, y tampoco debe verse como un gasto. Debe verse ya como una forma, existe ya una forma sostenible de tratar los residuos y que al mismo tiempo no es un gasto, sino que es una inversión. Yo creo que esos son los dos conceptos que, a mi modo de ver, permiten decir, y ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo, que estamos hablando ya de un nuevo paradigma, ¿verdad? Bien, participación. Y ahora, a modo de conclusión, quisiera comentarles lo siguiente, ya para terminar, y podemos dar paso a preguntas y respuestas. Primer punto clarísimo, ¿no? Es decir, la industria genera residuos provocando graves afectaciones al ambiente y es un gasto. Nunca me voy a cansar de repetirlo esto. Los ODS de la ONU y el Acuerdo de París ponen a los países y a las empresas en el camino hacia la descarbonización de la economía. ¿Sí? Hay que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero e incluso, que ya existe, de hecho en México, existe el impuesto famoso al carbono. Afortunadamente podemos decir que es sustentable para el tratamiento de residuos y es una inversión. Y por último, gracias a la ley de transición energética, podemos decir que este tipo de inversiones, además, no solo es una inversión, sino que tiene grandes beneficios fiscales. Hasta donde yo leí en la legislación, lo que es la adquisición de equipo que permite
reducir la huella de carbono en México, la compra del equipo, no dejan de ser grandes noticias y, a mi modo de ver, una gran novedad. ¿Sí? Pues bien, pues eso es todo.